Esto debe alertarnos sobre la manera en la que entendemos el estudio de los orígenes. Sin los fundamentos, el edificio de la fe caerá. Am, Esa era la matutina para el día de hoy. Hoy vamos a tener la especialidad am, de los pioneros, pioneros adventistas. Em, Esta es una especialidad reciente, antes no estaba esta especialidad y básicamente cubre am, gran parte de lo que es la historia de de la iglesia. Em, la historia de la iglesia, cómo llega a, eh, a formarse la iglesia adventista. En, a principios del siglo um, 18, 1800, sería el 19 creo más bien, 1800, eh, hubo un personaje, aunque nosotros le damos um, directamente mayor relevancia a lo que ocurrió en los Estados Unidos, en Guillermo Miller y el resto de los pioneros que se centraron allí, es importante reconocer que esto es también el cumplimiento de una profecía, que es la profecía de los 1260 años que terminaron en el año 1798 con la Revolución Francesa, la caída del Papa Pío, que confiere lo que la Biblia ha denominado una herida mortal a la bestia. En esto, esto marcaría el inicio del tiempo del fin. En esta época se cumplieron también diferentes señales que estaban profetizadas, como el oscurecimiento del sol, la luna que se volvió como sangre, roja como sangre, el gran terremoto de Lisboa, por ejemplo, y también la caída de las estrellas. ¿Okay? Todos estos fenómenos daban pie para marcar el inicio de lo que ahora nosotros conocemos como el tiempo del fin. Como les decía, aunque nosotros eh, miramos bastante lo ocurrido en los Estados Unidos con Guillermo Miller y el resto de los pioneros, movimientos similares estaban ocurriendo también en América del Sur, en Europa y también en África, es decir, por todos lados donde existía el cristianismo, um, estaba levantándose diferentes movimientos que predicaban con fuerza que Cristo venía pronto. En el caso de Guillermo Miller, esta parte, como hemos estado leyendo um, lo del drama de los pioneros, pues seguramente lo tenemos un poco más fresco, ¿no? Guillermo Miller, que era un ex soldado y que había peleado batallas importantes en la guerra civil estadounidense, eh, es- se puso a estudiar la Biblia, pero no tratando de encontrar algo eh, o reafirmar su fe o algo por el estilo, no. Él se había vuelto agnóstico, no creía, y se puso a leer la Biblia
estudiar la Biblia con el único objetivo de poder am, refutar a aquellos cristianos, con el propósito de hacer ver errores, los errores en los cristianos. Pero al final, el estudio de la Biblia transforma los corazones. Y Guillermo Miller poco a poco llegó a comprender grandes verdades en la Biblia. Una de las grandes verdades que encontró es la profecía de Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. En, en ese tiempo se consideraba que el santuario era la tierra y por lo tanto la purificación del santuario tendría que referirse a la venida de Cristo, porque en ese momento se sabía que iba a consumirse todo con el fuego y por lo tanto ellos, bueno, Guillermo Miller entendió que las 2300 tardes y mañanas ah, marcaban la venida de Cristo. ¿Ok? Ese fue el primer gran error. Vean que este tipo de errores no son nuevos ni diferentes. ¿Ok? Cuando Cristo Jesús vino por primera vez a esta tierra, también había una profecía, también hubo una profecía que marcaba am, la venida de Cristo. ¿Ok? La primera venida de Cristo. Eh, que era la profecía de las 70 semanas. Pero aunque muchos estudiaban esa profecía, muchos la entendían ciertamente, eh, llegado el momento, Jesús vino y no entendieron. Esperaban que el cumplimiento eh, fuera otro. Lo mismo ocurrió con Guillermo Miller. Se topó, se topó con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, pero no entendió con claridad el evento, sino que creyó que era otra cosa. Y eso, esa confusión llevó a Guillermo Miller a pensar que el evento al finalizar las 2300 tardes y mañanas era la venida de Cristo. ¿Ok? Y empezó a sacar cuentas. ¿Ok? Empezó a sacar cuentas. am, y encontró eh, ciertos registros históricos que marcaban el inicio de las 2300 tardes y mañanas en el año 457 antes de Cristo. Déjenme um, ya se está conectando mm, Marlon Toledo, pero quiero enseñarles um, esta imagen por acá. Aquí está. Ok. Esta es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Ok? Comenzaban en el año 457 antes de Cristo. Acuérdense que antes de Cristo los años iban, digamos, para atrás, ¿verdad? 457, 456, 455, etcétera. Y
En el año 457 se dio la orden de restaurar Jerusalén y por lo tanto en ese año comenzaba la profecía tanto a las 70 semanas como la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y hay algunos hechos interesantes, por ejemplo, las 70 semanas que terminan en el año 34 después de Cristo y 70 semanas son 4000, perdón, 70 semanas son 490 días. Y por el principio, día por año, nosotros sabemos que 490 días significan 490 años. Desde el año 457 empezamos a contar y llegamos hasta el año 34. ¿Ok? 34 después de Cristo. ¿Cómo llevamos a eso? Déjenme volver aquí a compartirles esta parte. Voy a compartir la calculadora, ¿no? Porque esa es la forma de ir entendiendo los números de la profecía. ¿Ok? Entonces ya dijimos que primero eran 70 semanas. Una semana tiene 7 días, ¿verdad? Eso significa que 70 semanas equivalen a 490 días. Y tenemos el principio profético día por año, lo que significa que un día equivale a un año. Por lo tanto, 490 días equivalen a 490 años. ¿Ok? 490 años. Ahora, estos 490 años son parte de los 2300 años que había encontrado Guillermo Miller. Eh, entonces, si empezamos, voy a borrar esto y vamos a empezar en el año 457. 457. Miren, lo pongo negativo porque es antes de Cristo, ¿no? Es hacia atrás. ¿Ok? 457. Y a este avanzamos 490 años. ¿Ok? 490 años. Eso nos lleva al año 33. ¿Ok? Al año 33. Y ustedes notan que aquí dice año 34, ¿verdad? Decía año 34 en la lámina que les había mostrado. Eso es porque ya se conectó Toledo. Toledo, solo déjame terminar esta idea y pasamos. Llegamos al año 33, ¿verdad? Pero en realidad no era el año 33, sino que el año 34, porque acuérdense que no hubo ah, año cero, ¿ok? Sino que fue el año antes de Cristo y luego el año 1 antes de Cristo y inmediatamente después el año 1 después de Cristo. No hubo un año cero, ¿ok? Entonces por eso en realidad los 490 años llegaban al año 34, no al año 33. ¿Ok? Pero esto Guillermo Miller eh, um, por eso Guillermo Miller no lo sabía y al principio creyó que la profecía terminaba en 1843. ¿Ok? Hubieron otras personas que se involucraron, como Snow, que fue uno de los que llegó a marcar la fecha exacta del 22 de octubre de 1844. ¿Cómo llegamos a 1844? Bueno, fácil, ¿verdad? Les había contado que de 2300 años le quitábamos 490, que son los que ya vimos, y hacen falta 1810 años. Significa, bueno, los primeros 490 años terminan el año 34. Nos hacen falta 1810. Entonces, si le sumamos a esto 1810,
nos llevan al año 1844, que es el que estaba marcado. Guillermo Miller entonces dijo, Jesús viene en el 1844. ¿Okay? Así comenzamos entonces estudiando esta hermosa profecía. Bien, lo voy a dejar con el guía mayor Toledo, quien va a continuar con la especialidad de esta noche. Gracias, Jairo, y gracias, chicos, por la espera y mis disculpas. Veníamos de correr, pero de la iglesia, ¿verdad? No de correr literalmente. Es un gusto poder estar con ustedes y participar de esta especialidad. No sé si me da oportunidad de compartir pantalla para que demos inicio. Creo que ya cantaron, solo tendríamos una oración y arrancamos. ¿Ya puedo? Sí, Sí, gracias, Jairo. Mm, Ok, vamos a... La logran ver, ¿verdad? Sí, sí lo podemos ver. Sí, gracias. Vamos a orar, pues. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por el privilegio de poder gaditas. Gracias, mi Dios, por cada uno de los directores, cada uno de los chicos, cada uno de los hermanos que participan de esto, que algunas que ya las manejamos, como la que estaba repasando nuestro hermano Jairo. Permita, maravilloso Dios, que pueda ser reforzada, enseñada, aprendida y arraigada, mi es uno de nuestros principios y dentro de la enseñanza adventista. Gracias, maravilloso Dios, por sus cuidados y bendiciones. Gracias por el mensaje de la iglesia, mi Dios. Tiene un mensaje profético para nosotros, incluso en estos últimos días. Guíenos conforme a su voluntad y en esta hora que podamos ser utilizados, mi Dios, y presentar las verdades de su palabra a través de del Espíritu y profecía también. Gracias, mi Dios, por su bondad y misericordia. En Jesús oramos. Amén. Amén. Fidelidad de pioneros, chicos. Vamos a darlo con los lineamientos de las Miller, o como lo conocemos nosotros, Guillermo Miller. Es una persona que nació en los 1782 y murió en 1849. Estuvo casado y si ustedes ven ahí, al menos tuvo, se cuenta que tuvo 10 hijos. ¿Quién era William Miller? Bueno, ahí más o menos dice que dedicó un 1843 se comenzó a predicar en Estados Unidos este mensaje, es donde nace este mensaje. Él viajó y predicó y hay una anécdota bien curiosa. Él no quería comenzar con este mensaje. Sin embargo, él dijo, bueno, sean de una iglesia y yo sé que no me van a invitar porque no me conocen, dice. Yo voy a predicar y comenzar con este mensaje. Al inicio tuvo un poquito de querer realizarlo. Sin embargo, da la sorpresa de que un día antes un amigo de él lo llama de una iglesia y le dice, mira que no va a venir el predicador y me gustaría que tú predicaras ese mensaje. Él quedó sorprendido porque Dios siempre actúa de manera curiosa, ¿verdad? Así que la oportunidad de predicar y uno de sus mensajes principales fue este de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Le predica aproximadamente, lideró 50,000 creyentes y si ustedes ven, se dio más en el norte de Estados Unidos, más o menos ahí por donde dice Maine, donde también estuvo parte de la historia de la hermana White. Él y sus compañeros, como después se les llama adventista, usted sabe que la iglesia adopta el nombre de adventista hasta 1863. No se les conocía Yo como me estoy adventistas quedando en ese dormida yo también. momento, se les llamaba milerita.
pero ellos fueron decepcionados, dice aquí, pero es lo que se conoce como el chasco, que más adelante vamos a ver. Entonces, ¿qué fue el movimiento millerita? Fue la predicación de Guillermo Miller con respecto a la segunda venida de Cristo. Me encanta saber de que él estuvo estudiando 18 años Tienes para abierto el micrófono. lograr profundizar en estas verdades eternas. Eh, Gracias. ¿Y cuál fue su papel fundamental para el inicio de la iglesia? Bueno, ese mensaje ayudó a que se despertara, ¿verdad? Un mensaje profético. Como ustedes sabrán, la iglesia surge, como dice Apocalipsis 10, de un mensaje profético, ¿verdad? Y la iglesia tiene un mensaje profético. Ahora, dice la pregunta número 2, explicar el gran chasco basado en la profecía de Daniel 8. Bueno, ¿cómo se da el chasco? Dani, al igual que doña Elena, don Jaime y otras personas que vamos a mencionar ahí, este personaje también juega un papel importante, Irán Epson o Irán Epson, juega un papel importante porque él era un estudioso del santuario y curiosamente, pues cuando se da el chasco, se había dicho que Jesús venía exactamente el 22 de octubre de 1844. El estudio que hasta 2300 tarde y mañana, y el santuario será purificado. En su estudio, Guillermo decía, santuario, la tierra, purificación, según Cristo, y empezó a darle duro a este mensaje, estar predicando, predicando, predicando. Estuvo predicando en muchas denominaciones. Fíjense que curiosamente, aunque él era de un movimiento, se cree bautista, pero cuando él comienza con esta predicación se le conoce como milerita, ¿verdad? Y él era invitado a diferentes denominaciones. Es bien raro escuchar eso hoy en día, ¿verdad? Que a usted le digan que lo van a invitar a otra denominación a poder predicar. Sin embargo, ellos empezaron a predicar, mucha gente creía, convertía, y el cálculo daba como exactamente que la venida del Señor iba a suceder el 22 de octubre, que aparentemente ya cayó como un día martes, 22 de octubre de 1844. Y empezaron a predicar, la gente vendía sus terrenos, otros los donaban. Fueron pasando las horas y curiosamente el Señor no aparecía. Alguien dijo, bueno, como ladrón en la noche vendrá, entonces va a venir más oscuro. Y comenzaron muchos a dudar del mensaje, algunos renunciaron a la fe. Se dice en la historia que 5 movimientos surgieron de esto. Nosotros somos el movimiento, ¿verdad? Que hoy nos conocemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este caballero estaba en una reunión de oración, dice, y de repente salió caminando a un maizal y, y quedó meditando cuál habría sido el error. Eran Epson volteó a ver al cielo, miró arriba o un diseño como que se abrió el santuario y miró una silueta divina viendo al Señor Jesús pasando de un lugar a otro. Ustedes saben que en el lenguaje del santuario este tenía 3 compartimentos, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Del lugar santo pasaba el Señor Jesús al lugar en ese momento, como una especie de visión, y comenzó a pensar y dijo, "Oye, bueno, el santuario no era la tierra, sino que el cielo." Y comienza otro mensaje curioso, el mensaje de intercesión, ¿verdad? O la mediación del Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Y se da la oportunidad nosotros podamos presentarnos a Él. Note también que dentro del chasco también surge el afianzamiento de las verdades eternas de la palabra, de no andar poniendo fechas, ¿verdad? El problema no era la fecha, era el acontecimiento, en este caso, ¿verdad? La fecha estaba bien, pero el acontecimiento no estaba bien. Y el acontecimiento marcaba el inicio, también se dice que marca el inicio del tiempo del fin, ¿verdad? Desde 1844 para acá nosotros estamos viviendo el tiempo del eso en teología
teología se conoce como escatología o eventos finales, como pues, lo vamos a ver en una de las doctrinas al final. Entonces, el acontecimiento cambió. Y con eso comienza un mensaje que usted y yo somos 10 y también Apocalipsis 14, 6 al 12, ¿verdad? Basado en el mensaje de los tres ángeles. Y por supuesto en lo que dice Apocalipsis 14, 12 y Apocalipsis 19, 10 a tercera. Estudiar sobre doña Elena Harmon, que se llamaba así su nombre soltera, Elena Gould Harmon, futura o posteriormente se convierte como en la señora Elena de White. ¿Y cuál es el papel de su enseñanza dentro de la iglesia? Bueno, usted sabe, creo que han leído, han meditado en algunos de los casos de ella, donde diseñaba sombreros. Tuvo la mala fortuna que a la edad de 9 años una condiscípula o una compañerita de la escuela, no sabemos si era envidia o hermanas iban para la casa. Ellas siempre tenían la instrucción de salir de la escuela e irse para la casa. Era una persona muy alegre, muy simpática, dice la historia. Sin embargo, una compañerita de ella arrojó una piedra y ella en ese momento le gritó y volteó a ver y la piedra le golpeó exactamente entre el negocio, ¿verdad? De ensangrentada, solo volteó a ver y volvió a caer desmayada. La siguiente vez que despertó estaba en casa ya con su papá, ¿verdad? No pudo seguir estudiando a raíz de ese daño que provocó. Sin embargo, a partir del pasar del tiempo, ella conoce el mensaje, entre 12 y 14 años, ella conoce el mensaje metodista, ¿verdad? Pero con el tiempo conoce a este personaje, a Guillermo Miller, hablando de la palabra de Dios. Miren que aquí hay algo curioso que muchos tal vez no lo hemos notado, pero Dios como que fue preparar personas o escogiendo personas de diferentes denominaciones para constituir lo que nosotros hoy conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es lindo saber que tiene personas que desean aprender, deseosas de aprender, y ustedes ven que incluso en la iglesia, en nuestra iglesia, algunas personas tienen ese aspecto. Hay personas muy estudiosas y que Dios las utiliza a ellas. A medida ella creciendo a la edad de 17 años, los demás pioneros, y a ella se le ha revelado el mensaje, que es la primera imagen que ustedes ven en este lado, ¿verdad? Doña Elena aparece, está en una reunión ahí de oración, y de repente ella recibe una visión. Y en esa visión toma la Biblia, ¿verdad? Toma la Biblia y se pone señala un texto y se pone a leer literalmente, sin estar viendo la Biblia. Para hacer constar la que está ahí, se levanta y dice, óigame, ella está leyendo literalmente, pero no está viendo la Biblia. Esto tiene que ser algo de Dios. Y entonces es como inicio casi el movimiento de la revelación que Dios le da a ella, ¿verdad? Y que la escoge, que con el tiempo ella se conoce como la mensajera del Señor. Curiosamente, en ese grupo de personas habían dos personas que habían ya recibido ese mismo mensaje que ella recibió esa ocasión y ellos hicieron constar que lo que estaba pasando era verdad. Entre ellos había una persona morena. Imagínense en los 1800, hablando de las personas de color, eran sacudidos todavía por la esclavitud. En este caso, las mujeres que no tenían voz y voto. Sin embargo, Dios despierta a ella, la mensajera del Señor. Y si usted está, la hermana Elena ya me da avanzada. Esa era una de las mesas que ella utilizó para poder presentar, escribir cuando Dios le hablaba, ¿verdad? Nótese que todos los escritos que ella tiene
de nuestros inicios de la iglesia. Dios la utilizó con el propósito de dirigir a la iglesia. A mí me encanta una frase que ella dijo en su última predicación, allá por 1915, y es el año que ella muere. Ella dijo, se levantó, solo tomó la Biblia, crean por favor a este precioso libro, y se volvió a sentar. Nótese que si usted recuerda, San Juan 5:39 dice, escudriñad la escritura porque a vosotros parece que en ella encontráis la vida eterna, dice el Señor Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ella era muy enfática con respecto a la Biblia y Dios la utilizó y hoy por hoy pues tenemos el privilegio de haberla conocido a través de los escritos, ¿verdad? Y en como la sierva del Señor o la mensajera del Señor. Me gustaría hacer una consulta o pregunta. La primera visión de doña Elena, Elena de White. ¿Recuerda a alguien cuál fue la primera visión? Podemos dar chance, ahí dice el nombre. A ver, ¿hay alguien que recuerde cuál era la primera visión de doña Elena? No recuerdo el nombre, es el relato. Ajá, cuénteme, hermano. Ella vio a, a los que iban a ser salvos caminando hacia Ajá, la ciudad y dirigidos por excelente. Jesús. Ok, Entonces ella comenta acerca de que ha visto un mundo mejor y que no puede imaginarse nada bueno ya en este mundo, lo ve todo oscuro porque hay un ok. mundo que es mucho más hermoso. Listo, muchas gracias. ¿Su nombre, hermana? Porque está en el de Julio. Dafne, es que Dafne es. tengo, no le cambié el nombre, está con el nombre de mi papá, Dafne. Ok, ok. Saludos, Dafne. Ok, aquí va a aparecer la imagen de la visita. Miren, un camino estrecho. La primera visión de la hermana Juárez estaba relacionada con el pueblo adventista caminando en un sendero que se iba haciendo angosto. Y como decía Dafne, iba siendo guiada por el Señor. Me encanta que dice que cuando terminaron la fila, un cordel como dorado se les fue mostrado. Usted sabe que el dorado en la Biblia está relacionado con la parte divina, ¿verdad? Dios unió el cielo con la tierra al venir a morir por cada uno de nosotros. Y es interesante saber que como Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos el privilegio de presentar un mensaje poderoso, ¿verdad? Cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, cuando creemos profundamente en lo que Dios dice y lo que ha dejado, usted y yo vamos a estar más que convencidos y vamos a hablar con autoridad, porque esto es palabra de Dios. Ustedes saben que la canción dice que a medida que iban caminando, la gente iba cargada, pero el camino se iba haciendo angosto. Está aplicado también al principio de que hay dos caminos, el ancho y el angosto. El angosto es el que nos prepara para la salvación, que no es fácil. Sin embargo, está el camino ancho, que lleva a la perdición y muchos van por él. Si ustedes ven, ahí aparecen imágenes. Este es uno de los cuadros que aparece en algunas oficinas de la iglesia, ¿verdad? Por ahí se ve, no sé si observan un señor ahí de bicicleta. ¿Lo observan? Él es el famoso Joe Harvey Kellogg, ¿verdad? El doctor, el creador de las caritas de Kellogg, él y su hermano. Él fue al inicio una persona que estuvo dentro del camino del Señor, sin embargo, eh, tanto conocimiento en algún momento lo llevó a desviarse. Él adoptó un movimiento que se llamaba panteísmo, el cual creía que Dios podía estar en todo lado y en toda cosa. Entonces, se salió del extremo. Sin embargo, Dios siempre tiene un mensaje para su iglesia. Dice un pensador también que los escritos, por ejemplo, del Espíritu de Profecía se dieron porque la gente había dejado de estudiar la Biblia. Imagínense que cuando Jesús vino aquí a esta tierra, y más o menos casi 400 años, no se estuvo predicando desde el último profeta que habla la Biblia, que es Malaquías, hasta la venida de Dios más o menos hubo un lapso de 400, que eso se conoce como un periodo de oscuridad, el cual no se predicaba de la Biblia. Por eso Juan 1 dice, los suyos vino y los suyos le rechazaron.
Pero ustedes saben que también dentro de la profecía hay un periodo de oscuridad, ¿verdad? Que está relacionado con las 1260 días, ¿verdad? Que dieron inicio en el año 538 y que terminan en el año de 1798. Vamos con la siguiente pregunta. Conocer la escritura. Ah, no le dije a Dafne. Vamos a ver si le regalamos un pin por ahí, se lo vamos a llevar al campamento. Conocer la estructura organizacional de la Iglesia Adventista y excelente. Y preparar un organigrama eclesiástico. Bien, como Iglesia Adventista estamos organizados por una conferencia. Pastor Héctor Collar, él es de origen eh, brasileño. Radica allá en Estados Unidos. Él fue secretario de la conferencia en el periodo anterior con el pastor Ted Wilson. Sin embargo, este año fue elegido como nuestro nuevo presidente de la Agencia General. Él tiene 21 presidentes asociados, porque ustedes saben que somos más de 22 millones, creo ya, de adventistas del séptimo día. Estamos alrededor de más de 220 países, entonces la capacidad de atender a veces es bastante difícil. Eso lo vemos a veces hasta en nuestros distritos, ¿verdad? Así que él tiene un equipo de 21 personas que le ayudan. Nosotros estamos compuestos por 13 divisiones a nivel mundial, 13 divisiones. Uniones también, son 23, y asociaciones. En este caso, nosotros pertenecemos a la Unión Hondureña. Tenemos 5 asociaciones: la Atlántica, la Noroccidental, la Central, nosotros con Mayagüela y las Islas de la Bahía. También estamos formados por distritos, ¿verdad? Y como iglesia local. Y la iglesia local pues se divide también, se podemos seguir subdividiendo en grupos pequeños, grupos base, pequeñas congregaciones o grupos filiales. Entonces, si ustedes ven, se dice que la iglesia a nivel mundial es una de las 10 organizaciones que está mejor organizado. Gloria a Dios por ello, porque como iglesia estamos identificados también dentro de organismos seculares donde Dios permite también que podamos revelar un mensaje ahí. Somos una iglesia muy, muy, muy bien organizada. Bien, la quinta pregunta. Presentaron un resumen biográfico de las siguientes líderes. Vamos a hablar de Guillermo Miller, James White, doña Elena, Joseph Bates, el capitán, don John Nevis Andrews, Enrique Fine, Lutero Warren, y ahí vamos a escoger otro pionero preferido. A mí me gusta Irán porque no lo menciona. Guillermo Miller nace en 1782 y muere en 1849. Un patrón que hemos observado, fíjense, en las personas que han sido pioneros, que duraron poco tiempo, como unos 60 años, ¿verdad? Quienes duraron más está José Bates y la hermana White. La hermana White tuvo un ministerio de 70 años, que ahí lo vamos a recalcar un poquito. Bien, Guillermo Miller, que habíamos visto, estudió cuidadosamente las profecías bíblicas. Durante 18 años estuve estudiando la Biblia. Llegó a la convicción de que Jesús regresaría alrededor de 1843. ¿Se imaginan ustedes que si todos creyéramos el mensaje poderoso de la palabra de Dios y lo predicáramos con esa convicción? Creo que se aplicaría lo que dice en la Biblia, que donde hoy se entrega uno, se entregarían 10,000. ¿Verdad? Como dice un pensamiento ahí. Viajó y predicó, habíamos mencionado, y lideró grupos principalmente en los Estados Unidos. Él y sus compañeros que con el tiempo se con adventistas del séptimo día. Estuvieron en el chasco, ¿verdad? Y se sorprendieron cuando el pastor Jaime o James White, como dice en inglés, nació en 1821 y murió en 1881. Si usted observa, tuvo 60 años de vida. Se casó con doña Elena Gould Harmon, ese es el nombre de soltera de ella, y con el tiempo se convirtió en doña Elena o Ellen White. Tuvieron 4 hijos. Uno de ellos murió muy joven a raíz de haber dejado la ventana, dice la historia, y se resfrió lastimosamente y le dio una pulmonía. White fue uno de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dedicó fuertemente el movimiento milerita, organizó también el trabajo editorial. Él fue uno de los primeros escritores
del programa de la sabática. Él es uno de los creadores del programa de la escuela sabática, de los temas de la escuela sabática. Con el tiempo se le dio forma, ¿verdad? Y se empezó a crear por trimestre. Fue el primer editor también de la Review Herald o Revista y el Heraldo y del Joven Instructor, revistas que dieron inicio, ¿verdad? También a movimientos juveniles, que ahí lo vamos a mencionar, e imprimió nuestros primeros libros de himnos. Él compuso, aparece ahí. Su salud a menudo sufría debido al exceso de trabajo y al estrés, ¿verdad? Lastimosamente, a raíz de eso también él pierde la vida, ¿verdad? Sin embargo, esperamos con el Señor que haya personas así que estén dispuestas a trabajar hasta el último aliento de vida. Doña Elena. Nace en 1825 y muere en 1915. Son casi 87 años los que vivió. Y me encanta, ella tuvo 70 años de ministerio. Se casó con Jaime White. Y doña Elena, pues, como les había mencionado, fue herida gravemente por una piedra que a los 9 años le hace daño. Curiosamente, fíjense que ella sufría de temblores, malestares, dolores de cabeza. Cuando a ella se le da la oportunidad de escribir con respecto al régimen alimenticio, en los 1800, curiosamente ella no lo adopta. Se lo enseña el Señor, pero ella no lo aplica a su vida. Sino hasta 20 después, ella lo aplica, curiosamente. Y cuando ella empieza a aplicar el régimen alimenticio de cuidar su vida, sabiendo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y a a darle un giro a la alimentación, los malestares comienzan a desaparecer. Es interesante, pero Dios tenía planes para él. En 1844 recibe una de las primeras visiones que vimos anteriormente. Y a lo largo de su vida recibió muchas visiones, escribió muchas cartas, libros. Se dice que es una de las escritoras más traducidas de Estados Unidos. Interesante, ¿verdad? Escribió miles de cartas y muchos libros y artículos, entre ellas una colección preciosa de libros que, si usted no lo ha leído, pues le recomendamos a leer. Yo sé que a nosotros los chicos en las clases de aventureros todavía no empiezan, pero ya con los conquis sí comienzan a leer. A mí hay un libro que me apasiona y es el deseo de toda la gente. Me gusta el Camino a Cristo, pero el deseo de toda la gente es mi libro de texto. Es mi favorito y me encanta siempre recordarlo y leer promesas ahí. José Bates era un capitán de barco, retirado, abolicionista y reformador de la templanza, aceptó el mensaje del pronto regreso de Jesús después de que escuchó. Imagínense, después de que escuchó una vez predicar a Guillermo Miller. ¿Se imaginan ustedes? Sacábamos la cuenta en la ocasión. Si usted va a la iglesia todas las semanas, por ejemplo, y usted va a un promedio de 3, 4 cultos por semana, al año usted recibe un promedio de 200 mensajes. ¿Verdad que cada mensaje debería cambiarnos o transformarnos? Entonces, se imaginan que un mensaje hizo transformar a esta persona. Gastó casi todo su dinero para ayudar a difundir el mensaje y en 1845 él acepta el sábado del séptimo día y es una de las personas que convierte en uno de los que enseñaba más con respecto al sábado y lo presentó con fuerza a los creyentes adventistas incluso. Aquí no se menciona, pero hay una famosa dama también, Raquel Walls. Ella, le debemos a ella, era de la denominación bautista. Ella presenta el mensaje del mensaje del sábado, ¿verdad? J. N. Andrews o John Nevis Andrews fue el primer misionero enviado al extranjero. Nació el 20 de julio del 29, de 1829 y muere el 21 de octubre de 1883. Fue el primer misionero adventista que vino al occidente de Europa para establecer la obra en Suiza, en primer lugar. El autor del libro histórico Historia del Sábado era un predicador ardiente del sábado. Llegó a ser el tercer presidente de la Asociación General allá por 1867, en 1869, y fue precedido únicamente por Eaton y Jaime White. Fue también editor de nuestra linda revista de sus inicios, la Review Herald.
Se distingue mismo como uno de los mejores escritores que jamás hayamos tenido. Estuvo asociado muy de cerca con el pastor, él era un teólogo de profesión, estuvo asociado muy cerca con el pastor y la señora Juan en la dirección pionera del trabajo evangelístico de la iglesia. Y me gusta este calificativo que le dan, estaba calificado para el trabajo misionero. Se cree que John Andrews dominaba 7 idiomas o dominó 7 idiomas. ¿Qué les parece? Bien curioso eso. Ahora, Enrique Finner. Este, al igual que Lutero Warren, de 14 y 17 años posteriormente, organizaron en Hazleton, Michigan, una de las primeras sociedades de jóvenes adventistas, que comenzó con una carrera evangelística ya por 1888. Se convirtió en un maestro, era alguien que hacía énfasis en la educación. Por supuesto, anduvo en muchos centros de Norteamérica. Es interesante saber que uno a la edad de joven puede comenzar a predicar el evangelio. A mí me gustó una estadística que una vez estaba leyendo. Fíjense que la estadística decía que la Iglesia Católica no lograba entender cómo la Iglesia Adventista del Séptimo Día producía líderes de edades muy juveniles, de 14 años, por ejemplo, porque ellos para estudiar mucho de el celibato con respecto a llegar a ser curas, sacerdotes, ellos están casi 14 años de estudio y estudian desde los 14 años también. Pero Dios levanta, yo creo mucho en el ministerio de los clubes. Yo no creía cuando yo entré a la iglesia, no participaba. Sin embargo, cuando yo probé los clubes, me quedó un sazón bien agradable. Y yo dije, espero tener 50 años y todavía estar metido en clubes, aunque ya estoy cerca de esa edad y a veces me canso, ya uno se cansa. Sin embargo, hay algo que siempre nos motiva, el ver a los chicos, ¿verdad? Estar en la iglesia y participar de las actividades es como una satisfacción, es adrenalina para nosotros. Lutero Warren, también un líder joven, con su amigo Enrique organizaron, menciona parte de la historia, y eso lo llevó a cabo este reavivamiento. ¿Qué les parece? Qué bonito es cuando un joven lleva a otro joven, ¿verdad? Eh, a veces nosotros, aunque le enfatizamos y le decimos, me gustó, creo, ayer, un muchacho, estaban dando la historia en uno de los sitios de clubes. Un muchacho dice que alguien de uniforme dijo que lo invitaba a una actividad y él dijo, "Ah, a ver qué será, pero se ve como interesante". El muchacho fue y cuando llegó a la iglesia todos lo recibieron como que lo conocían, le dieron abrazos, lo saludaron, etcétera. Y le gustó tanto, dice, esa atención, camaradería u hospitalidad que le dieron, que quedó convencido de que ahí había algo especial y que cada uno de ellos tenía algo especial que le transmitía a él. Entonces, se sintió tan identificado que ese fue el comienzo de llegar a pertenecer a este lindo ministerio del pueblo. Dios siempre levanta jóvenes y por eso eh, Dios hace una invitación a los jóvenes. Dice en el libro Mensaje para los jóvenes, al igual libro de la educación, que Dios tiene un ministerio especial con los jóvenes. En la medida que los jóvenes se entregan al Señor, Dios va a hacer grandes cosas con ellos. Irán Epson nace en 1806 y muere en 1882. Epson era un predicador laico milerita y más tarde ordenado al ministerio o como ministro adventista del séptimo día, y quedó impresionado cuando el 23 de octubre de 1844, al estudiar la razón del retraso de Cristo, encontró un mensaje poderoso que Dios estaba abriendo. Ni que a mí me encanta la iglesia tiene mensajes que otras denominaciones lo conocen un poquito, pero no a profundidad como lo conoce la iglesia. Tenemos un mensaje poderoso. Debemos dejarnos guiar más con el Señor a través de su palabra, por supuesto, y nuestro Dios, el Espíritu Santo, para poder presentar esas verdades. Él preparó un artículo explicando la obra de Cristo en el santuario celestial. Y ustedes saben que como iglesia adventista del séptimo día creemos profundamente en ese mensaje del santuario. Todo miembro adventista debería conocer el mensaje del santuario, ¿verdad? Desde los más pequeños, de manera eh, que entendible, hasta los de mayor experiencia deberían estar estudiando ese lindo mensaje. Gracias a él le debemos el estudio de el santuario.
Bien, la siguiente pregunta dice que, permítanme, pueden ser considerados los pioneros de los conquistadores en el mundo. Ese está relacionado con lo que se dio a nivel mundial, ¿verdad? Ahí está Jenner, Jaime White también, que al escribir él con respecto a las primeras materiales para la juventud, Luther Warren también, que eran jóvenes. Hoy en día, ustedes saben que celebramos el Día Mundial del Conquistador. Esto empezó en 1907 con el nombre de John People's Day o Día de Gente Joven. Algunos tantos lo entonamos y hoy en día pues somos la juventud adventista, ¿verdad? O Ministerio de Joven Adventista. Entonces, gracias a estas personas pues, les debemos a nivel mundial, ¿verdad? A Jaime, a Harry, a Lutero Warren. Aparece otro nombre ahí, un apellido Hopkins, en nuestros campos, ¿verdad? Ustedes saben que aunque empezó en Estados Unidos, después se fue extendiendo ese mensaje. Escoger otro departamento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y descubrir la escuela sabática, porque la historia sabática es el brazo amigo de la iglesia también en las actividades de sábado, al igual Ministerio Joven por la tarde. Ustedes saben que, como habíamos mencionado, don Jaime White fue uno de los pioneros, ¿verdad?, en comenzar con este mensaje, ya por 1853. Si ustedes observan, casi 9 años de comienza a escribir con respecto a la escuela sabática. Así que la escuela sabática, en mi caso personal, es, darle un énfasis, se dice que es el corazón de la iglesia, ¿verdad? Y aunque no hay un registro que diga exactamente eso, pero observa en la escuela sabática es donde vamos a aprender, por eso dice la escuela sabática, vamos a compartir, los que enseñamos tenemos la oportunidad de enseñar, etcétera, etcétera. Dios da la oportunidad de como iglesia podamos ir fomentando también la enseñanza y el enriquecimiento de la palabra de Dios y de los escritos a través de cada uno de los ministerios en los cuales participan y por supuesto el de jóvenes, ¿verdad? Y de los ministerios del ministerio infantil y ministerio joven. Ahora, otra pregunta. Descubrir cómo se inició el movimiento adventista en el país, da la atención especial a la actuación de los pioneros. Hay una reseña histórica, curiosamente la escribe el pastor Adán Ramos, se está ya vendiendo también, de cómo comenzó la obra. La obra aquí en Honduras, nosotros comienza en Roatán. Fíjense que tuvimos la oportunidad de estar hace un par de semanas, unas 3 semanas, en una de las iglesias pioneras allá en Roatán. Tuvimos una actividad misionera que ir a compartir allá y lindo estar en una de las iglesias primeras, se habla inglés todavía ahí y español. Sin embargo, estar parado ahí, el saber dónde comenzó la obra, es interesante. En algunos lados se le conocen como villas adventistas. Y es interesante saber que Dios preparó a esta dama que aparece ahí, Elizabeth. Su padre la manda a estudiar a Belice y de Belice ella viene casi comprometida, aprende, regresa a su país, aquí a Honduras, y comienza ese movimiento. Gloria a Dios que Dios utiliza siempre personas que están receptivas a ese mensaje. También el mensaje comienza, se extendió en Ceiba, de ahí a San Pedro, pero de ahí pasa aquí a Tegucigalpa. Y en Tegucigalpa, no sé si ustedes han escuchado el famoso Finlay. Para los que conocen Tegucigalpa, el Finlay está como en la parte este, ¿verdad? De la capital, como yendo para, si usted se ubica en el centro de la ciudad, si han estado, tenido la oportunidad de estar en el centro de Tegucigalpa, donde está la catedral, es a la espalda de la catedral, ¿verdad? Como señalando, diría uno, para Valle de Ángeles. En parte, en esa dirección, como a unas 5 cuadras, está la zona del Finlac, donde comenzó la iglesia aquí en Tegucigalpa, y posteriormente se convirtió en la iglesia de, ¿verdad? Como algunos la conocen. Dio inicio ahí. Tengo el privilegio de que mi suegra fue una de las que comenzó ahí en el Finlay, ¿verdad? Y hay historia de eso, una linda historia.
Ustedes pueden buscar esto, la reseña histórica, si quería leer un poquito más con respecto a ello. Ahí hay un sitio en YouTube, ¿verdad? Reseña histórica y está en el de la iglesia también, en la página de la iglesia de aquí de Honduras. Ahí pueden leer parte de esta información. Entonces, si ustedes notan, Dios siempre utiliza a una persona para comenzar un mensaje. La oportunidad de Dios es lo que nosotros le damos espacio a esta persona. Bien, vamos a la pregunta 9, es la última, conocer 28 creencias fundamentales de la iglesia y presentar un informe eh, de las creencias. Ustedes saben que son 28 creencias las que tenemos y están divididas en 6 doctrinas. Ahí está dividido. Si usted anotó, se me escapó decirlo, yo le voy a mandar la presentación ahí a Jairo para que la pueda compartir con ustedes. La doctrina de Dios, que es cinco creencias, la doctrina del hombre, eventos finales, que es a la que más le debemos poner atención más en estos últimos días, ¿verdad? Les decía, ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? 1804 a la fecha, ¿verdad? Así que Dios nos ha dado la oportunidad de vivir una experiencia más que el pueblo antediluviano. A ellos se les dio 100 años de tiempo de gracia. Dice un comentario en Patriarcas y Profetas que cada martillazo que daba Noé era un mensaje. ¿Se imaginan? Cada martillazo, ¿cuántos martillazos dio? ¿Verdad? Entonces, muchas veces nosotros hemos escuchado muchos mensajes, pero no hay algo que nos forme. Entonces, Dios de alguna forma, pues, siempre tiene mensaje para nosotros. Sí les recomiendo que pudieran estudiar las creencias y manejar, dice la especialidad, 1 o 2 versículos para ello. Así que les los motivamos a que seguir estudiando la Biblia, a aprender más de la palabra de Dios y por supuesto en lo que Dios quiere revelar a su pueblo. Fe y valor, chicos, y a seguir adelante. Bien, eh, no a dejar de compartir. Miren que yo ya no me acuerdo de esto, así que permítanme un tantito. Dame dónde. Ok. Bien. Ahí está, chicos. No sé si hay preguntas. O todo quedó abarcado lo más posible. Sí, yo solo quiero, Cedemos micrófono, ojalá. gracias, gracias. Quiero agregar nada más que en nuestra zona, aquí en Danlí, bueno, en la zona oriental realmente, el mensaje llega a través de unos salvadoreños y comienza en Jutiapa. Danlí obviamente actualmente es, es el centro económico de la zona, pero el mensaje adventista entró por Jutiapa, que es en el valle de Jamastrán. Y, y bueno, después llegan algunos pastores aquí en Danlí, pero los salvadoreños, los primeros salvadoreños adventistas se radicaron en Jutiapa. Comenzamos aquí en Danlí am, por el año, entre el año 68 y 70 aproximadamente, y algunos hermanos donaron un terreno que está justo detrás de lo que era la morgue del hospital viejo. Ahora ese terreno ya no es de la iglesia, ya hay un kinder ahora. Em, Antes era ahí la iglesia central, pero era la iglesia central no de Danlí, sino que todo el departamento, porque todo el departamento éramos un solo distrito. Entonces las iglesias de Trojes, El Paraíso, Santa Cruz, Los Higueros, Danlí, éramos un solo distrito. Recuerdo al pastor Saldaña, que fue uno de los que estaba aquí en esos tiempos. Él le tocaba viajar, ¿verdad? Hasta Trojes, 3 horas, 4 horas de aquí a Trojes para ir a visitar a los hermanos. Ahora nosotros tenemos 4 distritos aquí mismo, ¿no? Entonces Danlí, la ciudad de Danlí es un solo distrito.
De la iglesia central salió la iglesia de Nueva Esperanza primero y luego, un poquito de tiempo después, la iglesia de Buenos Aires. De la iglesia de Nueva Esperanza surgió la iglesia de la Cofradía. De Buenos Aires surgió Centro Oriente, y de Centro Oriente Los Arcos, y de Los Arcos ahora la iglesia, hay un grupo en La Cañada. Se hicieron otros intentos también. Hubo un grupo en el Arenal que lamentablemente cayó, no logró mantenerse. Y también se hicieron otros intentos en La Ceibita, que también hubo un tiempo que tuvimos un grupo por ahí, pero no cayó. Y también de la iglesia de Buenos Aires salió lo que es ahora la iglesia de San Marcos. ¿Okay? San Marcos salió de la iglesia de Buenos Aires, aunque un tiempo perteneció al distrito del Paraíso, ahora ya está otra vez una vez más con nosotros. Entonces les quería hacer un resumen de eso para que nosotros tengamos pendiente también, no solo la historia afuera, ¿verdad? Porque a veces nos aprendemos los nombres de los pioneros de afuera, pero aquí tenemos muchas personas que también impulsaron mucho el ministerio, ¿no? A mí me gusta siempre recalcar eso. Eh, Uno de los que tenemos todavía con nosotros, el hermano Carlos Zúñiga. El hermano Carlos Zúñiga ha fundado muchas iglesias. Fue una de las personas que viajó junto con su esposa a Trojes para ayudar a formar allá. Él estuvo viviendo un año en Trojes ayudando a formar la iglesia allá. Lo mismo vivió en el Paraíso también, ¿okay? Hasta que se formaron líderes allí en el Paraíso. Y hace poquito, ¿verdad? Hace un par de años estuvo en el Jicarito, ¿okay? En el Jicarito, que también ahí se abrió una nueva obra y ahora hay un grupo fuerte ahí siendo atendido por el Distrito del Paraíso. Él todavía está vivo con nosotros, pero les menciono esos nombres porque son personas muy misioneras que se han entregado de esa forma. Y no porque sea mi papá, pero también mi papi también estuvo yendo a los higueros. Los higueros es como la aldea de la familia, ¿verdad? Entonces, mi mami es de allá, mi papi también. Y ahí es una aldea pequeña que todo el mundo resulta siendo familia, primo o algo por el estilo, siempre estuvo por ahí. Y nosotros, yo recuerdo todavía, tengo esas ideas en la cabeza cuando estaba pequeño, ¿verdad? Que viajábamos todos los sábados en la tarde, nos íbamos para allá a los higueros y nos veníamos el domingo, ¿verdad? Yo iba a jugar, pero papi iba a dar estudios bíblicos allá, y ahora pues la iglesia eh, eh, es una iglesia firme con líderes grandes ahí en los higueros. Y más recientemente un trabajo que hicimos con el club, un tiempo que estuvimos unidos con los del Paraíso. Se trabajó y se iba a dar estudios bíblicos todos los sábados de tarde a Cuyalí, ¿verdad? Y hoy Cuyalí es una iglesia fuerte también que ha dado muchos líderes, varios pastores que están trabajando hoy surgieron de esa iglesia, y fue un trabajo mayoritariamente del club, ¿verdad? Todos los sábados íbamos a dar estudios bíblicos por ahí a la aldea de Cuyalí. Y bueno, ahí van surgiendo también nuestra iglesia aquí en la zona. Amén, amén. Es súper, Jairo. Antes de que cierre, es bueno saber también la iglesia local. Así se da. Como decías, es lindo saber que hay pioneros dentro de tu familia. En la iglesia solo hay una allá, ¿verdad? Entonces, uno va viendo, ¿verdad? El trabajo de ellos, pero con el tiempo van surgiendo nuevos líderes también. Y qué bonito cuando son motivados, ¿verdad? A presentar el evangelio. Súper, súper. Buenas noches, yo solo quería compartir, hermano, mucho Diga. gusto, que mis papás se bautizaron en la iglesia del Finlay y ellos me comentan cómo era de esa iglesia llena de amor, de sus principios, cómo estaban
unidos los hermanos, las familias, y es muy bonito escuchar su testimonio cuando ellos iniciaron juntos en la iglesia del Finlay. Gracias, hermana. Interesante. Muchas gracias. Sí, y bueno, no quiero que nos vayamos sin mencionar otro nombre. Yo sé que no son todos, pero hay algunos que siempre sobresalen. Es el caso del hermano Leonidas Matute, eh, que también fue un hombre entregado, muy, muy entregado, ¿no? Principalmente recuerdo lo más reciente fue la iglesia de Ideas en Marcha, que es una iglesia fuerte en Jamastrán. El hermano se iba en bicicleta desde aquí de Danlí las noches. No estoy hablando de solo los sábados, ¿verdad? Sino que los domingos, los miércoles, se iba a predicar en la noche en bicicleta. ¿Ok? Para que te hagas una idea, son alrededor de unos 15, 20 kilómetros de aquí, de Danlí. Y lo que es peor es que de regreso es todo subida, ¿verdad? Hay subida, subida y yo hice un par de veces ese viaje y uno llega aquí rendido. Ahí él lo hacía con el ánimo de ir a predicar allá. Se iba incluso en las noches iba en su bicicleta a predicar allá. Y no es el único caso, ahora también el grupo Las Cañadas y en la formación de la iglesia de Nueva Esperanza, etcétera. Él ya descansa, pero siempre es importante recordarlo. Amén. Quiero Amén. invitarles a que enciendan su cámara un ratito para tomar A la foto. una captura, ¿ok? Una foto. Sí. Y mientras no sé si nos explicas la parte del examen para... Vamos a medio arreglarlo. Vamos a ver, muchachos. Ya veo que unos ya estaban casi dormidos ahí, pero... Y sí estoy hablando de vos. De Isaí. Isaí a estar dormido. Bueno, los otros creo que sí ya estaban en pijama porque no quieren encender ahí. Entonces vamos a tomarla así a la cuenta de 3. Sonreímos. 1, 2, 3. La hermana Vivian dice que sí, ya estaba otra vez porque me salió cortado. 1, 2. Ah, ya vi por qué. Ahí aparecieron otros. ¿Nos quedaba algo pendiente, Marlon? Creo que el examen, ¿verdad? No sé quiénes son los que tienen que participar. O por control una lista, ¿verdad? Y yo pero me pongo de acuerdo para que ahí ¿Está bien? vamos a hacer el trámite. Listo. Para que lo más pronto posible, Jairo, preparen el informe y lo envíen. Así es. Tiene que ser Ujú. mañana. Ok, tienen que empezar ayer, entonces. Sí, algo así. Sí. Listo, muchas gracias. Agradecemos a Marlon su disposición. Él tenía culto hoy, Por eso llegué tarde, disculpen. Ujú. así que no, está disculpado, ¿verdad? Con un Me plato dio. de comida le resuelven el campamento, Marlon. Está bien, allá atendemos. No, Chéquelo. Marlon es fácil, ¿verdad? Con un pedazo de sandía y queda contento. Dulcito, claro, continuo, ¿verdad? No solo un pedazo. Uno Sí, para iniciar. uno para iniciar, correcto. Para degustar. Pero no va a ser a unos y no a todos, porque esperamos todos. No, es que lo que estamos en deuda somos nosotros, hermano. Es al revés, más bien. Ahí les voy a llevar el dulcito, entonces un confite para.
Bien, vamos a cerrar con una reunión, con una oración, porque ya nos hizo un poco tarde la reunión. Les agradecemos que se hayan conectado. Yo sé que varios ya tienen la especialidad, pero siempre es importante repasar y ver otras perspectivas también, ¿verdad? Porque cuando uno va viendo detalles importantes eh, de las diferentes biografías, pues se va enriqueciendo. Por ejemplo, este detalle de los dolores constantes de Elena de White, ¿verdad? Eso me pareció, eh, la verdad no lo tenía presente, así que solo para rescatar uno de los detalles que se vieron el día de hoy. Entonces le voy a invitar a Marlon que una vez más ore por todos nosotros. Bien, oremos. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por el privilegio de haber compartido con Gaditas. Gracias por la vida de sus directores, sus consejeros, guías, conquis. Y también, mi Dios, aventureros que ellos no están, mi Dios, pero son parte de ese lindo club. Gracias por el trabajo de cada uno de ellos. Gracias por su disposición. Gracias por su y por supuesto la frase de fe y valor sea una realidad también en nuestra vida. Gracias por el mensaje de los pioneros. Gracias porque como contaba Jairo, mi Dios, es lindo escuchar testimonios y noticias, al igual de la hermana Jamie Sorto. Es lindo escuchar testimonios de personas que formaron parte y de algunos que todavía ahí están, con algunas luchas, pero ahí están. Gracias, maravilloso Dios, porque aunque no veamos la recompensa aquí, la tenemos asegurada en el cielo. Permita, maravilloso Dios, que nos mantengamos firmes, perseverando, por supuesto, y que en aquel gran día también nosotros tengamos la misma seguridad ante su pronto regreso. Gracias por la convicción que nos da de su palabra a través de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Permita, maravilloso Dios, que ella sea nuestra única regla de fe. Y por supuesto, los testimonios, el espíritu de profecía que ha dejado también para nosotros, que nos ayude a enriquecernos cada vez más. Gracias por conocerle. Ayúdenos también a transmitirle a otros ese mensaje de salvación. Estamos creyendo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Un placer, bro, y un placer, familia de Gaditas. Esperamos verlas en el campamento. Feliz noche, muchas gracias Marlon, saludos a tu esposa y tus niños, que Dios les bendiga. Muchas gracias, Y bendiciones y bendiciones hasta pronto. para todos los demás. Ya los frijoles están empezando a cocer, así que esto ya va viento en popa.